1940, el término televisión es utilizado por primera vez por Konstantin Persky en el Congreso Internacional de Electricidad de París. En 1910, el disco de Nitko es utilizado para los aportes de la televisión. En 1925, John Logie Baird crea la experiencia de receptor y transmisor. En 1927, por primera vez se tiene una transmisión de la BBC en Inglaterra. En el 28, experimentos de la transmisión de imagen a color. En 1930, primeras transmisiones de la NBC y la CBS en Estados Unidos. En el 36, primera transmisión programada de Inglaterra. Posteriormente, al año siguiente, primeras transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia y Reino Unido. El 30 de abril de 1939, inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. 1940. González Camarena realiza las primeras transmisiones a distancia. 1944. John Baird consigue su objetivo. El primer sistema de televisión en color ya es una realidad. 1946. Camarena inaugura oficialmente la primera estación de televisión en México, con las siglas XEHGC-TV, Canal 5. 1947. El gobierno ordena la investigación y análisis de la operación de la televisión en Estados Unidos y Reino Unido, para determinar qué plan de trabajo le convenía a México. 1948. Se concluye que se trabajará el mismo esquema que se utilizaba en los Estados Unidos. En ese mismo año aumenta un 500% la producción de aparatos receptores. Ed Parson, ingeniero e inventor, crea Astroyo, Oregon, Estados Unidos, el primer sistema de cable. En México se inaugura la primera estación de televisión a color, en la Escuela Nacional de Medicina. 1949, a finales de la década de los años 40, la televisión electrónica sustituye completamente a la mecánica. En el mismo año, nace el primer canal comercial en la Ciudad de México, Canal 4, XHTV. 1950, comienza el desarrollo de la televisión mexicana. Podría decirse que es el inicio de las operaciones del Canal 4 en la Ciudad de México. En junio, en Estados Unidos se realizan las primeras pruebas de laboratorio en la televisión. 1951. Se inaugura el Canal 2, propiedad de la familia Azcárraga, y transmite desde el Parque Delta en el Distrito Federal. 1953. Inician las transmisiones de la primera emisora fuera de la Ciudad de México. 1954. Se construye el primer enlace por microondas. RCA lanza el primer televisor a color, el CT100, con pantalla de 15 pulgadas. La teledifusión en color se inicia de la misma manera. En 1955, México se fusionan los canales 4, 5 y 2 creados por Telesistema Mexicano. 1956. Comienza la era de los televisores blanco y negro portátiles. Marvin P. Mead-Mark inventa las antenas de conejo, o antena Diplo, en 1956 en Rego Park, Queens, New York. 1958. David Paul Gregg inventa el videodisco, un disco transparente que puede convertir video y audio, y que es la base para el posterior desarrollo del Laserdisc, los discos compactos, los minidiscs, el DVD y el Blu-ray. 1959. Inician las transmisiones de la primera estación cultural, Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional. 1960. Se publica el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Radio y Televisión. 1961. Se crea la Comisión Nacional del Espacio, que regulará el espacio de televisión de las emisoras de televisión. 1964. Inician operaciones del primer satélite espacial geoestacionario de comunicación, SIGCOM-3. 1965. Se hace la primera transmisión intercontinental de México hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. 1966. Se transmite el primer campeonato mundial del fútbol vía satélite desde Inglaterra. 1967. Se inician en México las transmisiones continuas a color. 1968. México incursiona en la era de las comunicaciones vía satélite al transmitir a todo el mundo los diversos eventos de la 19ª Olimpiada México 68. MSA compra la patente del videodisco de David Paul Gregg, con lo cual Philips desarrolla el Reflective Optical Video Disc System, un disco de video de modo reflexivo que tiene grandes ventajas sobre el transparente. MSA y Philips unen esfuerzos para desarrollar y pulir la tecnología del videodisco, antes de sacarla al mercado del consumo. 1969. La transmisión por televisión de las primeras imágenes enviadas por el hombre desde la Luna. Se crea la Subsecretaría de Difusión, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1970, por la iniciativa de Emilio Azcárraga Milmo, se crea en México el noticiario 24 horas, conducido y producido por el periodista Jacobo Zabludowski. 1971, México se une a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite. 1973, se crea la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.
En 1973 nace Televisa, en asociación con Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. En el mismo año se crea el reglamento para la radio y televisión. En 1976, Televisa exporta programas de televisión a Norteamérica vía satélite apoyado por el Western 2. Sony presenta Betamax, la primera videograbadora a cassette para uso doméstico. En 1978, en Estados Unidos, BBC se convierte en la primera estación en hacer el cambio terrestre satelital para el envío y recepción de las señales de todos sus programas. En 1979 empezó a operar el primer servicio de televisión por cable en México, con Cablevisión en Televisa. En el mismo año se crea el reglamento de servicio de televisión por cable. Aparecen las primeras cámaras videograbadoras portables o camcorders. En 1981, la Met-Nord-App estrenó el audio en estéreo en las televisiones. En 1983, en México se da a conocer el Instituto Mexicano de Televisión. El 14 de diciembre de 1984, entra el primer sistema de televisión de paga que queda a manos de Joaquín Vargas Gómez. En el 85, se cae la torre de transmisiones de Televisa por el temblor en la Ciudad de México. En 1985 es puesto en órbita el satélite Morelos 1. Ese mismo año es puesto en órbita su hermano, el satélite Morelos 2, que va como respaldo a él. En el 88, Televisa inicia transmisiones en Europa. En 1990, en el mundo, crece la tecnología en cuestión de comunicación. Existe interacción con el espectador, ya que él podría escoger qué ver, como por ejemplo el final de telenovela, si se queda o no a ver los comerciales, entre otras opciones. En 1992, la Secretaría de Gobernación en México anuncia la privatización de Corporación Mexicana de la Radio y la Televisión. En 1993, el satélite Solidaridad es puesto en órbita, mientras que en el 94 el sistema Morelos llegó a su fin de vida. Empieza la televisión en alta definición. Japón transmite 8 horas diarias. El 21 de noviembre de 1996 se celebra el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. Es por eso que el 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. En 1996 en México empieza la guerra entre Televisa y TV Azteca por Ricardo Salinas y Abraham Sabludovsky en una investigación de la Procuraduría General de la República contra Gortari, cada televisora por limpiar su nombre, obviamente. Se crean las plataformas digitales vía satélite. En Estados Unidos es aprobada Advanced Television System Community. En ese mismo año, la primer pantalla plana de Philips Flat V. En 1998 existen ya en México 595 estaciones de televisión en total. En el 2002 hay un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Ese mismo año, el presidente Fox elimina el tiempo gratuito del Estado en la televisión y radio. En 2004, la Secretaría de Comunicación y Transporte adopta el estándar estadounidense de la televisión digital en México. En el 2005, Loewy se convierte líder en televisiones de pantalla plana. En el 2008, Hyundai presenta el primer televisor en 3D en Japón, de 46 pulgadas. El 8 de septiembre del 2008 se realiza la primera transición de televisión de difusión analógica a digital en Wilmington, Carolina del Norte. El 17 de febrero del 2009 es la fecha límite para la transición de difusión analógica a la difusión digital. En este mismo año, Netflix se populariza y se vuelve una gran cadena. En el 2010 salen a la venta los televisores con tecnología 3D. Se elimina la necesidad para gafas en 3D. En el 2012, las televisiones no solo son en 3D, sino también hay táctiles con sensor de movimiento HD y con conexión directa a Internet. En este mismo año se realiza el apagón analógico, que es el reemplazo total y mundial de la difusión analógica por difusión digital.